Queridos amigos y amigas, bienvenido a ese canal del Padre Roger Kiwango. Estoy invitando a todas las personas para que suscribirse en ese canal, para que sea una gran familia que comparte la palabra de Dios. Entonces el día de hoy estamos en el 32ª semana del tiempo ordinario. El evangelio que vamos a compartir el día de hoy, el evangelio de San Mateo, capítulo 25, 1 a 13. Mateo capítulo 25, versículo 1 a 13. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño y todas se quedaron dormidas. Pero medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Y las necias dieron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Amigos y amigas de este canal del Padre Roger Kiwango, el Señor quiere hablar con nosotros el día de hoy, esfuerzo, celebrando este domingo del 32ª semana. Los comentaristas de la Biblia coinciden en afirmar que esta parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias es difícil comprensión. Y la dificultad consiste en que ofrece una serie de elementos que distraen al lector. Entonces veamos algunos de estos distractores. Hay pregunta fundamental: ¿por qué se habla de vírgenes? Porque es una pregunta fundamental. ¿Por qué habla de vírgenes? ¿Por qué a una las califica de prudente y las otras necia? ¿Por qué las llama prudente? Y fueron tan egoístas que no quisieron compartir el aceite. Escuchando el evangelio, se describe la llegada del novio. Pero la novia, ¿dónde está? ¿Por qué no se habla de ella? Son los factores que dificultan que se pueden captar el sentido profundo de este evangelio que hemos escuchado. Por eso es importante aclarar el contexto. La parábola que hemos escuchado debe ser interpretada dentro de un problema que los primeros cristianos vivían con particular intensidad. Ciertamente, ellos se sentían muy cercanos a Jesús histórico.
que se había hecho como un de nosotros. Había muerto y resucitado y siendo Cristo. Entonces la primera venida de Cristo los marcaba profundamente. Y al mismo tiempo vivían la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y al final de los tiempos, como Señor y Juez universal. Entonces esos primeros cristianos vivían como una gran esperanza el periodo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo al mundo. Ahora bien, ya entendemos el concepto que la palabra que hemos escuchado. En esta época abundaban los fanáticos que anunciaban que la segunda venida se iba y a dar un periodo más corto. Podría precedida por los aterradores fenómenos de destrucciones y muerte. Entonces, en este tipo, como la gente habla, ha llegado el final de los tiempos. Ya quedó un poco tiempo corto. Entonces, este tipo de predicaciones se llaman apocalíptica. Asustaba a los oyentes y tenía un efecto paralizante. Si pronto iba a regresar Jesucristo, todo sería destruido. Después hay una pregunta fundamental. ¿Por qué trabajar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué comprender ese proyecto? Como el tiempo es muy corto, porque el tiempo ya está terminando. Entonces, esta parábola pretende orientar a la comunidad respecto a la problemática de la segunda venida del Señor. Después de conocer ese contexto, pasamos a la protagonista de ese relato que el Señor quiere compartir con nosotros. Entonces, la traducción habla de vírgenes. Sería más exacto identificarlas como mujeres jóvenes. Estas 10 muchachas eran las damas de honor de una boda que tenía un retraso significativo para nosotros. Después, el contexto las clasifica en 2 grupos. 5 eran necia y 5 eran sensata. Después, esos adjetivos no pretenden reflejar su coeficiente intelectual, ni son el resultado del puntaje obtenido en algunos psicológicos. Esos adjetivos califican la forma como ella afronta el futuro. Unos fueron previsivas y otros fueron descuidados y dejaron todo por el último momento. Nos desconcerta la propuesta que dan las muchachas prudentes y previsas a la solicitud de sus compañeras. Se niegan a compartir el aceite que tenía. ¿Acaso son unas egoístas que aprovechan la oportunidad de ganarse reconocimiento de las asistencias de la boda? Esas interpretaciones es muy simplista para ser verdadera. Entonces,
hay realidad. Podemos hacer un ejemplo. Hay realidades y valores que no se pueden transferir. Para que podamos entender ese concepto, que la parábola que el Señor quiere enseñar a nosotros el día de hoy, hay realidades y valores que no se pueden transferir, pues son objeto de intercambio. Cada uno de nosotros es el protagonista de su propia historia. Entonces, no podemos compartir la historia, los valores de cada uno. Cada uno tiene una historia propia, que es el constructor de su proyecto de vida. Y ese proceso debemos asumir personalmente a la responsabilidad de nuestras opciones. Nadie nos puede sustituir en la toma de decisiones. Es por eso el tema de fondo que plantea esa parábola es la forma como nos ubicamos entre el presente y el futuro. Cada uno de nosotros puede ser tú y yo. ¿Cómo ubicamos entre el presente y el futuro? Es por eso, hay personas cuyo único punto de referencia es el presente. Podemos dar un ejemplo. Se gastan todo el dinero que ganan. Hay personas que gastan todo el dinero que tienen. Hay personas que aprovechan todas las oportunidades de divertirse que se les presenta. No están interesados en un proyecto de vida. Hay personas que no están interesados en un proyecto de vida que les exija formular metas en el mediano plazo. En otro extremo, encontramos a aquellas personas que, obsesionados por unas metas de éxito y también de reconocimiento social, solo piensan en alcanzarlas, piensan en alcanzarlos y se olvidan el presente. Podemos ser ejemplo. No tiene tiempo para la familia. Lo que uno piensa sobre alcanzar una meta, quiere estudiar tanto para tener doctorado, maestría, y no tiene tiempo para la familia. Hay las personas nos disfrutan las cosas bellas y simples que nos ofrecen la vida en su cotidianidad. Por eso esa parábola invita a vivir el presente como una apertura hacia el futuro. Es una exhortación a vivir en plenitud cada minuto que nos regala la vida. Es por eso, las parábolas que hemos escuchado es una propuesta espiritual para buscar y hallar a Dios en todas las cosas, pues Dios se nos manifiesta aquí y ahora. Es por eso el texto del Evangelio que hemos escuchado, el texto del Evangelio de este domingo, 32ª semana del tiempo ordinario del siglo A, termina con una frase llena de sabiduría. Estén vigilantes porque no saben el día ni la hora. Después, esta Eucaristía es una magnífica oportunidad para revisar la manera como estamos gestionando nuestra vida. Después hay preguntas fundamentales. ¿Tengo un orden mis asuntos y continuamente
voy posponiendo su organización. Si Dios me llama, me llamará. Y en los próximos días tengo resuelto mis asuntos afectivos, económicos, laborales, y tengo la conciencia en paz. Después, no olvidamos que la vida la tenemos prestada, que está vivo en un auténtico milagro. Yo puedo querer volver a esa pregunta. No olvidamos que la vida la tenemos prestada, que estar vivo es un auténtico milagro. La vida que usted tiene es un milagro. El Señor ha prestado a usted aquí en la tierra, en ese momento, aquí y ahora. Entonces, concluyamos de esa reflexión de este domingo. Al concluir nuestras meditaciones de este domingo, 32ª semana, podemos hacer referencia a ese hermoso texto del libro de la sabiduría que la liturgia de hoy trae como primera lectura. El hermoso texto del libro de la sabiduría que la liturgia de hoy trae como primera lectura encuentra la sabiduría lo que la buscan. La sabiduría no consiste en saber muchas cosas ni poseer muchas informaciones. Por eso la sabiduría de este domingo que el Señor quiere enseñar para nosotros, la sabiduría de esa mirada penetrante que nos permite llegar al corazón de nuestros hermanos, interpretar sus sueños y sus angustias, que nos permite descubrir la voluntad de Dios en medio de la lucha de cada día. La sabiduría nos permite vivir el presente con unas perspectivas de futuro y también nos ayuda a superar la tentación de la improvisación y nos anima a estar preparado, pues no sabemos el día ni la hora. Entonces, muchas gracias por escuchar en esa reflexión de este domingo. Entonces, estoy invitando a todas las personas que están siguiendo en este canal para que suscribirse. De esa parábola de las 10 jóvenes nos invita a una manera para cada uno mira cómo están viviendo en este momento